Vamos. Dale. La tercera es la vencida. Bienvenidos a Eso Nomás Te Digo, día viernes, 9:30 de la noche. Un día ya un poquito más de descanso, más relajados, todos terminando esta primera tanda de cuarentena. Así que desde aquí, cada uno de nuestras casas, junto a Juan, junto a Rafa, lo estamos acompañando. Quiero partir primero, bueno, antes, por supuesto, de saludarlo a ustedes, preguntarle en qué se van a gastar el 10%, pues Juan, Rafa. ¿Lo tienen pensado ya? Pagar deuda. Pagar deuda, Bastián. Pagar deuda. Sí, no tengo nada, Rafa. Oye, yo creo que la gran pregunta el desfase que tenemos natural del sistema. Oye, yo soy casi un indigente para la FP, así que no voy a sacar mucho que digamos. Yo fui de los independientes que por muchos años se la jugó de otra forma. Yo me la jugué, iba a invertir en propiedades para después ya a los 65, por lo menos contaba tener unas 2 o 3, y ahí tenía mis arriendos y tenía mejor jubilación que cualquier otro y sin haber metido ni un peso, porque las propiedades se van pagando solas y ya a los 65 que estén pagadas. Esa era mi estrategia, esa era mi jugada de jubilación. Pero el presidente Piñera me amarró a la FP y ahora estoy en el sistema también. Bueno, la gran pregunta que yo tengo... Juan, dale. Yo te decía que no, yo tengo un poquito de ahorro. La verdad que, bueno, yo soy más viejo que ustedes dos en todo caso, así que yo voy a poder disponer de un 7%. O sea, ese va a ser mi máximo a retirar. Y la verdad que van a ser para pagar dividendos pendientes, deudas por ahí, la colegiatura de los niños, la verdad que eso, y para poder quedar como reseteado un poco y poder postular a otros de los beneficios. Yo les comentaba la semana pasada que para los beneficios que salieron, para esa famosa letra chica, Rafa hoy día también posteaba en su Facebook una letra chica respecto al famoso el artículo 10. Claro. Y la verdad que les decía que el guatón Rodrigo Villegas decía que el gimnasio lo mandaron, venga al gimnasio con polera suelta, y decía, bueno, si tengo la polera suelta, no vengo al gimnasio, pues, si la ropa me queda suelta. Entonces, para poder postular a uno de esos temas, digamos, para poder postular a uno de los beneficios hay que estar al día. Entonces, me va a servir mucho este porcentaje para eso. Bueno, la idea es que yo creo que todos nos preguntamos en qué realmente se va a gastar el 10%. Yo creo que va a haber mucha gente también que a lo mejor le va a dar otra utilidad. Pero bueno, cada uno es dueño de su plata, ¿verdad? Ahora, lo que sorprende es que hoy día la Bolsa de Valores de Santiago tuvo un repunte casi de un 10%, pensando en las expectativas de consumo producto de esta devolución del 10%. O sea, ya hay consecuencias económicas. Sí, obviamente las íbamos a ver, y eran las preguntas que yo también me hacía, porque si bien todos queríamos, ¿no es cierto?, este retiro del 10%, es un 10% del capital que se retira, no es lo mismo que una utilidad. Entonces, ¿cómo iba a afectar el mercado de valores? ¿Cómo iba a reaccionar la bolsa? Yo pregunté a varios amigos que tengo desparramados por distintos lados, que tienen bastante más experiencia que yo en esto. Y claro, era un tema bien incierto, así que hay que estar expectante, yo creo, para ver qué va a pasar con los mercados capitales, qué tanto va a afectar, porque de que va a afectar lo va a hacer. Ahora, ¿cómo y en cuánto? Ahí ya sería bueno tener a alguien que nos pudiera explicar eso. Claro. Oye, y la vuelta de Carnero, veamos un poquito la votación de nuestros parlamentarios, porque en definitiva tuvimos varias sorpresas. Varios se subieron al carro de la victoria a último minuto. Oye, sí, pues la verdad que como dice, arrepentido el reino
del Señor. ¿El reino de los cielos? Finalmente terminamos el reino del cielo, ¿no? Favorablemente nuestros 5 parlamentarios en la región, los 2 senadores y los 3 diputados votaron, se subieron finalmente. Yo no quiero decir de cargo de la historia, se empatizaron un poco con esta demanda, se dieron cuenta que definitivamente esto no era un capricho, esto era una urgente necesidad. Yo creo que las redes sociales hicieron su pega, en la región los llamados, los cacerolazos se escucharon fuerte, y por lo tanto no quedó otra cosa que sumarse. Ahora, menciona aparte el anuncio que lo hizo, que fue uno de los primeros 5 senadores, nuestro senador José Miguel Surana, que avisó, digamos, que advirtió que su voto era para la gente y todo, pero después aparece con más 20 y tantas indicaciones, que de verdad que sacó la pelota fuera de la cancha, fue un pelotazo a lo Higuaín, se la llevó, sacó fuera de la cancha, y después tuvo que ir a buscar la pelota y traerla a la cancha nuevamente, porque de verdad que se dio cuenta que esas indicaciones era totalmente contraria al sentido de urgencia que tenía este proyecto. Entonces, pero afortunadamente, bueno, cumplió su palabra, él aprobó primero su votación fue favorable respecto a determinar el quórum de los 3 quintos, versus los 2 tercios, digamos, que algunos decían que por ser una reforma constitucional tenía que darse, y posteriormente también votó a favor de la reforma, por lo tanto, y contundentemente, o sea, por 29 votos que definitivamente le quitó la posibilidad de que existiera un pronunciamiento, digamos, del Tribunal Constitucional por el quórum de este proyecto. O sea, cayó Bastián, así que ¿qué opináis, Rafa, de eso? Sí, yo quería opinar también. Yo, de hecho, públicamente en las redes sociales le di mi salto de fe hacia Durana, porque creía que era el momento en que él podía reivindicarse de varias malas votaciones, porque es importante que nosotros como sociedad no tengamos mala memoria. Siempre es bueno ir recordando todo para que después no nos metan el mismo golazo 2 o 3 veces. ¿Ah? Utilizo el término golazo porque las cosas a veces que pasan en el Parlamento, lo he escuchado por ahí, te meten los golazos y no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Entonces, me molestó que el senador Durana haya hecho lo que hizo, pero en realidad hay que ver también las cosas por quién vienen y cuál es su postura ante lo que está pasando en Chile, cuál es la postura de la derecha, cuáles son los compromisos que un senador puede llegar a tener, ¿no es cierto?, en las cúpulas políticas de su partido. Son hartos los factores que finalmente te pueden llevar a presentar lo que presentó. Ahora, yo lo leí detenidamente. Como les digo, si yo no soy un experto en la materia, pero era tan complejo todo lo que estaba presentando, que al final iban a ser como 3 personas los que iban a poder recibir el beneficio, que era lógico que eso se iba a rechazar. Entonces yo quiero todavía tener fe en que lo hizo prácticamente por cumplirle a su partido y no en ese acto, porque realmente para mí me parece que es como, en el buen chileno es muy mala onda el que tenga que meter algo así en el momento de poder, en el momento que se hace la comisión, ¿no es cierto?, constitucional del Senado, meter todo lo que estaba haciendo ahí con el otro senador de la UDI. Entonces, a mí me molestó. De hecho, yo lo puse públicamente en mi red, puse el escorpión no puede ignorar su naturaleza, aunque no quiera, tratará de picarte siempre. Y eso lo puse por la historia de la rana que atraviesa el escorpión, que no quería atravesar el río del escorpión, porque le decía, no, es que tú me vas a picar, tú no, si no te voy a picar, no te voy a picar, al final lo convence, cruza y lo pica y la mata. ¿Ah? Y es su naturaleza. Entonces, por eso, y siempre que yo publico algo, etiqueto a la persona de la cual me estoy refiriendo, porque me interesa de que ella se entere, o él, de primera fuente, ¿no es cierto?, de quién está diciendo las cosas. Eso es como se usan también las redes sociales. Importante también saber usar las redes sociales. Y si yo, por ejemplo, Juan, ¿no es cierto?, te quiero mandar un mensaje, te etiqueto y digo para que también tú tengas el derecho a réplica o sepas públicamente que yo lo que estoy opinando. Y lo hice con el senador y también con el diputado,
porque subirse al final al carro de la victoria era mejor mantenerse en silencio, porque cuando se pidió su voto, él se abstuvo, siendo que publicó anteriormente que apoyaba y que la gente tenía que recibir su 10% y que ellos tenían el derecho a elegir si recibían o no el dinero. Y al día siguiente se abstiene en la votación. Y lo conversamos, ¿no es cierto?, en el programa anterior. Entonces, eso considero que no se hace, eso es jugar con las personas. Entonces lamentablemente las cosas se han dado de una forma yo encuentro que es muy bueno para el bien común, pero no puedo tampoco darle las gracias a los honorables de derecha porque no estoy 100% conforme en su actuar. ¿Ya? Es como que estuviéramos agradeciéndole hoy al presidente por promulgar la ley, siendo que se vio acorralado y tuvo que verse acorralado para poder hacerlo. Pero cuando esto estaba en sus manos, no se hizo, nunca. Entonces, eso es lo que no se tiene que olvidar la gente, ¿ya? De las cosas, de los hechos reales, de cómo se fueron dando las cosas para que llegáramos a este resultado. Oye, Rafa, pero bueno, sí, la verdad las cosas que fue sorpresivo. O sea, uno lee una cosa y hace otra. Esa inconsecuencia a veces es lo que desprestigia un poco a la clase política. Digamos, la gente está decepcionada por eso, por estos conceptos o esa incongruencia a veces de prometer algo, decir algo y finalmente hacer otra. Yo siempre he dicho, los regímenes de estas certificaciones de calidad, esta ISO 9000 que existen a veces en la empresa, es nada más que hacer lo que uno dice que hace. O sea, la empresa dice, este es mi producto, yo lo fabrico así, y por lo tanto lo hace de esa manera, y eso se considera un trabajo de calidad. La política falta eso, digamos, una consecuencia entre lo que la gente o el político le está ofertando a la gente y finalmente actuar en consecuencia de eso. Ahora, bueno, varios se subieron al carro de la historia, pero yo creo que esto definitivamente esto obedece un poco es consecuencia del estallido social del 18 de octubre. O sea, impensado hace 3 años atrás, 4 años atrás, 10 años atrás, fracturar o fisurar de esta manera el modelo. Si la AFP definitivamente es yo diría el símbolo, el niño símbolo, la símbolo de este modelo neoliberal y por lo tanto era inquebrantable, infracturable, inamovible. Y hoy día definitivamente, bueno, no comparto este mensaje medio catastrófico respecto de que primero vamos al 10%. Yo creo que sí, pero sí se generó, primero el 10% obedece a una necesidad bastante urgente de producto de la pandemia, pero sí ya dejó como abierta la ventanita para ya ir pensando seriamente en una reforma al sistema de pensiones en Chile, digamos. Ahora, lo bueno también que ayer fue bastante importante que el presidente descartara cualquier tipo de acción respecto a acudir al veto o acudir, que le iba a significar solamente una derrota más. Bueno, se cayeron mis compañeros de programa. Pero ahí está de nuevo Rafa. Yo te decía que el presidente ayer anunció que hoy día promulgaba la ley, finalmente lo hizo, pero sin ceremonia, que yo encuentro que no sé quién lo habrá recomendado, pero fue muy afortunado. Ya veíamos un discurso y salieron estos memes durante el día que iba a aparecer este discurso en que el presidente se iba a sumar, digamos, sí que él siempre lo quiso, que él estuvo de acuerdo, pero afortunadamente, y fue yo creo lo más sensato, que lo firmara con los ministros de manera reservada y se enviara inmediatamente este documento para la toma de razón de la Contraloría. Bueno, yo creo que obviamente no había muchas ganas de celebrar en La Moneda. Acá hay un hecho importante, que es que se logra hacer sangrar a Jerjes. ¿Ah? Entonces, se logra, ¿no es cierto?, tocar el modelo que tanto defendían y que era intocable y que era inconstitucional y que prácticamente nos transformaba en un país bananero por cambiar todo lo que queríamos cambiar, ¿cierto?, a través de la Constitución y todo lo que representa esta Constitución. Pero bueno, obviamente el presidente hizo lo que tenía que hacer, simplemente. Yo creo que le recomendaron que no se sumara porque era echarle más leña al fuego, tal vez que lo tomara como una iniciativa de él también.
Así que bien, ahora estar cautos, ¿no es cierto?, para ver lo que se viene. Ha sido una semana sumamente movida en el país. Yo siento que a ratos, por lo menos yo hablo desde mi percepción, que yo no soy una persona que ve televisión abierta, no veo los programas de televisión ni los noticieros, no veo nada de eso hace más de 7 años. Mi percepción es de que esta semana hemos tenido cosas tan significativas en lo social, ¿no es cierto? No olvidemos el caso de violación, ¿no es cierto?, donde estuvo todo el país comprometido, más encima hemos estado con esto del 10%. Para mí el COVID, para mí, ha pasado a segundo plano, ya como hace mucho tiempo no lo había sentido. O sea, estoy más conectado ahora con las cosas que están pasando en el país, ya que con, o sea, si me preguntan cuántos muertos tuvimos hoy día, ya no sé. Y tengo ese miedo también de empezar a normalizarlo, ya, y empezar a descuidarnos también por lo mismo, pero esta ha sido una semana tan intensa en todo lo que ha pasado que ha sido difícil como preocuparse de la pandemia. Oye, Raúl y Bastián, que ya volvió. Bueno, si vamos a hacer con 10%, contratar un mejor plan de banda ancha, parece, ¿no? Para que... Sí, no, voy a Lo entrar primero, pagar la en cuenta. la demanda colectiva contra BTR, sí, también entra ahí como cliente afectado. Sumando. Mira, tenemos un comentario de Ángela Gloria Torres que nos pregunta explicar quiénes no podrán sacar el 10%. Es una buena pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Y explicar, es muy simple, digamos, este proyecto, la verdad que se trabajó a la universalidad, pero quienes no pueden sacar el 10% es aquellas personas que no tienen un 10%, digamos, que no han cotizado y por lo tanto no tienen los fondos hay dos casos en este caso, o sea, en la FP, aquellas personas que no tienen que no sumen el mínimo del 10% pueden sacar el total de los recursos, o sea, aquella persona que no tiene menos de 1 millón de pesos puede sacar su 100% de la cotización. Y los que no pueden sacar el 10%, Ángela, son aquellas personas que ya están jubilados y decidieron contratar una renta vitalicia. ¿Qué es lo que es una renta vitalicia? Es aquellas personas que su cotización, su 100% de ahorros que tenían en la FP, se contratan un seguro que le garantiza una renta hasta que la persona fallezca, una renta fija mensual, hasta que la persona fallezca. Esa renta la fija se va a fijar con la aseguradora, recuerdo la cantidad, los montos que tenga y proyectado, digamos, hasta que fallezca. Pero esa persona porque ya no tiene fondos, lo que hizo es le traspasó el fondo a una aseguradora, contrató esta renta vitalicia y por lo tanto ya no dispone de estos recursos. Así es. No sé si pueden aportar algo más ahí, Rafa. Fuerzas Armadas. Obviamente Fuerzas Armadas no pueden retirar, no están en el sistema. ¿Ah? No tienen FP. Y recordarle también a nuestra amiga que el tema también de los papitos corazones que no han pagado la pensión de alimentos, si llegan a retirar, les retienen. Claro. Así que ahí tienen una opción de... Y ese es un punto re importante, porque, bueno, dentro de este proyecto de reforma constitucional, que actualmente ya está promulgado, ¿no es cierto?, que lo promulgó hoy día el presidente de la República, bien en solitario, y me imagino con harta desazón, pero considera que estos montos son inembargables desde el punto de vista, digamos, de la retención que podrían generar por deudas que existieran, no sé, personas que estuvieran, por ejemplo, con el tema del Fondo Solidario, o con el CAE, o distintas deudas o obligaciones que estén impagas, pero excepcionalmente se permite la retención respecto de las deudas de alimentos. Por lo tanto, aquellos papitos corazón que andan por ahí, digamos, disfrutando la vida sin hacerse cargo, digamos, de los alimentos de sus hijos, en este caso, tendrían que las mamás o el papá, respectivamente, que sea el representante legal del alimentario, tendría que pedir una liquidación ante el tribunal, una liquidación de alimentos para
cuantificar a la fecha cuánto es el monto que debería, en este caso, la persona que está obligada a entregar alimentos, que tiene la obligación alimenticia, y de manera incidental tendrían que solicitar la retención. Lo que no sabemos es hasta qué porcentaje de ese 10% se puede retener por concepto de deuda de alimentos. Eso todavía no está claro, pero está abierta la posibilidad de la retención. Ya habría que clarificar bien cuál es el porcentaje, si es la totalidad del 10% se pudiera retener eventualmente, o si es solamente un porcentaje de esa devolución del 10%. Pero yo creo que es una buena medida, porque en esta situación, frente a necesidad, el tema de los alimentos es algo súper importante, sobre todo cuando vemos también que hay cierta parálisis dentro de todo en algunas causas, y que los niños necesitan alimentarse, pues al final lo que se propende, digamos, es velar por el interés superior del niño. Entonces, en ese sentido, yo creo que la indicación que se hizo me parece súper buena, y fue un senador de derecha el que presentó la indicación, así que ahí aplaudo al senador de derecha, por primera vez aplaudo a alguien de derecha. Maravilloso. Maravilloso. En realidad, mira, yo lo viví de cerca. Mi vieja estuvo muchos años aperrando con todo, con yo y mis dos hermanas, y mi viejo, bueno, se da la buena vida, entonces, y siempre escapó y se escabulló, ¿cachai? Y finalmente lo que dijo el juez, cuando al final se falló y le tocó una buena indemnización a mi madre, el juez dijo algo que yo no encontré muy sabio. Dijo: usted en todo este periodo se enriqueció, mientras su señora, por criarse, empobreció. Entonces, ahora que tiene que compensar con todo. Y eso es algo que se llama justicia, porque finalmente quien se hace cargo de los hijos tiene una enorme responsabilidad y tiene que estar pagando 3.500 cosas, ¿no es cierto?, a diferencia de la persona que está sola y que finalmente se gasta la plata en uno solo. Así que yo lo aplaudo, me gusta que Chile tenga esa forma de legislar, esa forma de cobrar a quien debe pagar realmente, porque está bien, así que estoy contento con las cosas que han pasado hoy día. Oye, pero hay hablemos de principio de buena fe también, o sea, yo creo que hay muchos papás que no han podido por esta misma situación económica de la pandemia, de los índices de cesantía, del trabajo, que no ha podido asumir su responsabilidad, y esto también le va a permitir cumplir también sus obligaciones del pago de pensión. O sea, no todos son aquellos que no, bueno, en muchos casos, no todos son aquellos que no quieren hacerlo, pero también hay muchos que no pueden, no han podido, y por lo tanto esto les va a servir mucho, digamos, bastante bien. Mira, Enrique Rodríguez Lago nos pregunta cómo se cobra el 10%, ¿era una cuenta de hoy? Algunos dicen que es por cuenta RUT. La verdad que hoy día yo escuché al gerente de la aseguradora, o sea, perdón, de la AFP, AFP. de la Asociación de Fondos de Pensiones, que están implementando el reglamento. Todavía no sale. Toda ley tiene que implementarse el reglamento que es definitiva la base, digamos, que hace que esta ley se ejecute. Pero hoy día mencionaba justamente de que lo primero y lo más importante es que se va a hacer todo digital, para evitar justamente que la gente salga de sus casas, que la gente vaya a la sucursal. Hoy día ya había gente haciendo colas porque de verdad falta mucha información. Pero una vez que esto tome razón, se publique en el diario oficial, ya la aseguradora, o sea, la administradora de fondos de pensiones, la AFP, van a tener una plataforma. La ley obliga a entregar la información a cada uno de sus afiliados. Cada AFP tiene que informarle a cada uno de sus afiliados el mecanismo para poder optar al retiro de este 10%. Y una de las posibilidades es crear esta cuenta 2, una cuenta paralela, porque además la ley le va a permitir no cobrarlo ahora, cobrarlo durante un año. O sea, si la gente a lo mejor hoy día no tiene esta urgencia, yo creo que son pocos, sí puede hacerlo en 3 meses, 6 meses, hasta en 12 meses va a poder solicitar esto. Y haciendo esto, hay una cuenta 2, se hace una solicitud en digital, seguramente se le va a solicitar algunos datos para poder hacerlo, indicar una cuenta corriente o una cuenta RUT, dependiendo de los montos, una cuenta corriente o una cuenta RUT donde solicitar esta transferencia. Se va a tener 10 días
para poder otorgar el primer pago, que sería el 50%, y posteriormente entiendo que en 30 días el segundo pago. O sea, sí va a quedar Así es. la opción de, en este caso, hacerla en dos cuotas. Esa es la manera, la gente que nos está preguntando, pero falta el reglamento. El día de la votación en el Senado se pidió estaba ahí presente el director de Banco Chile, y se le pidió de que se buscara la posibilidad de que no tuviese ningún costo de comisión tampoco, el tema del retiro del dinero y todo, y se hiciera algo especial como una cuenta de devolución para que el Estado no esté cobrando comisiones por esa plata. Es la idea que salga libre de polvo y paja. ¿Qué pasa, Bastián, que aparece, desaparece, está como... Estoy ahí. La conexión está pésima, así que les pido disculpas, chiquillos, porque de verdad estoy así como súper intermitente, pero espero ahora afirmarme con la conexión. Oye, bueno, me perdió parte de la conversación, pero yo no sé si es que han hablado un poco de quién es el gran perdedor con esto de la aprobación del 10%, porque finalmente siempre hay dos caras de la moneda, ¿verdad? Yo creo que ganó la ciudadanía desde el punto de vista de suplir esta carencia, ¿verdad? Que el propio Estado no ha sido capaz de satisfacer, pero por otra parte también hay un perdedor, po. Yo no sé quiénes piensan ustedes que son los grandes perdedores de la aprobación de esta reforma constitucional. Parto yo. Juan. El modelo, sin duda, el modelo, esto que señalé delante, acá hay una fractura, una fisura que después se convierte en una grieta, al regalón del modelo neoliberal que tenemos en Chile, y el modelo que era intocable, y la panacea que era el sistema de pensión en Chile, que la verdad las cosas que, vuelvo a reiterar, hace muchos años era impensable modificarlo, obtener los quórum en el Parlamento, y esto obedece sin duda al estallido social, al sentir social, al control social que se ha producido en esto. Yo creo que aquí, pero sin apuntar a satanizar este tema, sino que yo creo que se abrió la posibilidad y la oportunidad de empezar seriamente con los quórums que corresponden, a empezar a hacer modificaciones y buscar un sistema de pensiones que realmente garantice un bienestar social principalmente al mundo del adulto mayor, que deje de ser definitivamente una fábrica de pobreza, digamos. Yo lo viví con mi mamá. Mi mamá era profesora, llegó a ser directora y ganaba un sueldo de 1.200.000, lo último después de 40 años de servicio como profesora, y al momento de jubilarse empezó a ganar 280.000 pesos. O sea, es definitivamente bajarle la calidad de vida, el estándar de vida, y empobrecer a nuestra claro, y su explicación, la explicación es que usted cotizó poco. Mi mamá no dejó de cotizar nunca en 40 años. O sea, ¿de qué me están hablando? Entonces, yo creo que definitivamente, respondiendo a tu pregunta, Bastián, acá el modelo ha sido el lastimado, pero porque principalmente se demostró definitivamente que este modelo no es un modelo que está entregando un bienestar social, un sistema de protección social que la ciudadana quiere y necesita. ¿Rafa? Yo me sumo completamente a las palabras de Juan. Creo que aquí el gran perdedor fue el modelo neoliberal. Creo que aquí se destaparon algunos mitos. También creo que hay un producto, el mejor producto del modelo neoliberal, a mi modo de ver las cosas, es el facho pobre. ¿Ya? Hay mucha gente que le molesta el término facho pobre. Bien pero el mejor producto que tú puedes tener en un modelo neoliberal, ¿ya? Es una persona que cree en un modelo y termina endeudado a más no poder por ese modelo, porque pierdes la capacidad de ahorro, pero ganas la capacidad del crédito. Entonces tienes estos grandes poderes arriba tuyo y te tienen agarrado, pero de todos lados, porque ya nada es tuyo. Entonces, y te van metiendo en un mismo sistema donde hay un consumo inexplicable, ¿no es cierto?
y se mide el éxito de la persona por lo que tiene y no por lo que realmente es. Y esas son las bases del modelo neoliberal. Podemos hablar, ¿no es cierto?, de las bases políticas, todo, pero yo lo estoy tirando así como un resumen para que quienes nos están viendo entiendan lo dañino que puede ser la implementación de un sistema de ese tipo en la sociedad. Entonces, este producto, ya el facho pobre, lo que hace finalmente es perpetuar un sistema que es desfavorable para él, pero lo hace mantener un cierto estatus, porque su estatus socioeconómico lo mide lo que tiene. Entonces, al ser así, se mete en este sistema y es muy difícil salir. Entonces, cuando nos damos cuenta, cuando recién empezó el tema en Chile, cuando los primeros infectados de COVID, me tocó escribir una nota para el Morrocotubo, donde yo hice una invitación a ver qué nos va a mostrar el COVID. ¿Qué nos iba a mostrar? Nos iba a mostrar la realidad de nuestra sociedad. Iba a mostrar las verdaderas caras de esta sociedad. Y pucha, creo que no me equivoqué, porque lo que está pasando hoy no hubiese pasado si no hubiésemos estado en esta situación de pandemia, donde mucha gente, y que le moleste el término, aunque suena peyorativo, mucha gente facho pobre se vio en una necesidad increíble, donde perdieron su estabilidad económica, donde perdieron sus libertades, donde perdieron su derecho a consumo, y finalmente se dieron cuenta de que el modelo les daba la espalda. Entonces, si esa persona hoy, cuando estamos viendo que los senadores, que los diputados de derecha están votando a favor de este tipo de medidas por un tema de humanidad, ¿no es cierto? Es ver lo que va a pasar también con la gente. Entonces, yo tengo un poco de esperanza en que esto, como lo dije también la vez pasada, de lo malo hay que sacar lo bueno, y esto va a ser de que nosotros podamos ir mejorando temas como sociedad, ir sacando algunos conceptos erróneos y mirar la vida de otra forma, mucho más sencilla, que nos haga valorar más lo que ya tenemos y preocuparnos de lo que tenemos nosotros los chilenos y empezar a reformar educación, reformar salud, ver qué está pasando con el cobre, ver qué pasa con el litio, ver qué pasa con el agua, y empecemos a empoderarnos para poder recuperar lo que nos han robado por tanto tiempo. Yo me siento realmente robado como chileno, entonces creo que esto puede ser perfectamente un puntapié inicial de decir, bueno, hay una tremenda tarea por delante, pero por lo menos la gente ya está más informada y más consciente de cómo se están haciendo las cosas. Sí, yo creo que igual ahí dentro de todo, desde el punto de vista más político, digamos, yo creo que hay dos perdedores. Yo creo que una de las perdedoras es la UDI, pero personificada en Jacqueline Van Rieselberghe, porque finalmente termina desangrándose, digamos, la derecha por el ala más conservadora. O sea, pensemos que de alguna forma la UDI como tal es la que cautela el modelo. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hay una pérdida importante, ¿no? Y de liderazgo de la misma Jacqueline Van Rieselberghe dentro de su partido. O sea, empezando por las amenazas de solicitar en este caso que los diputados que votaron a favor de este proyecto pasaran al Tribunal Supremo del partido. Y por otra parte, el gran derrotado también es Piñera, ni siquiera digo el gobierno de Piñera, porque finalmente ya no hay gobierno, o sea, esto ya ¿Qué gobierno? en términos, digamos, el de gobierno murió, o sea, no hay gobierno, o sea, aquí hay una persona que detenta el poder, pero sobre un vacío de poder. Y por lo tanto, el segundo perdedor acá es Sebastián Piñera, y probablemente vaya a pasar algo similar a lo que tal vez pasó en su momento con Bachelet, donde finalmente la figura presidencial termina retrocediendo para designar un ministro del Interior, que es el que termina finalmente administrando el gobierno hasta el último día. Entonces, probablemente esa figura la vamos a tener acá. Yo no veo, la verdad, una salida más allá de que haya una cirugía mayor, digamos, a nivel de gabinete. Primero, la pesadilla de Piñera siempre han sido los ministros del Interior. No sé quién podría ser el sucesor de, en este caso, del ministro Blumer. Pero finalmente
aquí hay una derrota política, pero grande, que tampoco, si uno lo ve desde el punto de vista de la otra vereda, tampoco la capitaliza la izquierda, si al final esta dicotomía izquierda-derecha ya se rompió. Entonces, probablemente, no sé, pensando en las próximas elecciones, cualquiera que salga como un caudillo por fuera incluso de la derecha y la izquierda, digamos, desde el punto de vista de estructura de partido, se puede llevar el poder, digamos, y sintonizar con la gente. Y esa es una incertidumbre que tenemos, digamos, a futuro. O sea, no hay ninguna certeza respecto de quién va a ser el próximo gobierno. Ni siquiera hay una figura en la oposición que sea capaz de capitalizar el descontento frente a un gobierno que ya terminó. No sé qué piensan ustedes. Yo no separaría bastante en este caso el personaje que es el presidente Piñera con la institucionalidad de la presidencia de la República. Creo que definitivamente aquí bueno, hay una institucionalidad que es la presidencia, que es una instancia a la cual hay que cuidar, hay que proteger, hay que blindar, y para eso son los partidos, principalmente los partidos políticos que lo pusieron ahí, digamos, que lo consideraron un líder y finalmente lo instalaron en el cargo de presidente o dirigir esta institución llamada Presidencia de la República. Definitivamente es el gran peor porque lo deja solo, digamos, o sea, todo el discurso de su propio sector para poder aprobar esta reforma constitucional, que ojo, que es más que un proyecto, es una reforma a la Constitución que lo dije la otra vez, tiene menos respaldo que un columpio. Entonces, esta gran connotación, digamos, que tiene este proyecto, deja, o el discurso que motivó principalmente a los parlamentarios del sector oficialista era que el gobierno llegó tarde, que las medidas son insuficientes, que la gente ya no cree en el gobierno, no ha actuado, no ha estado a la altura de las circunstancias, de la urgencia y la emergencia. Entonces, y ante esto, para evitar esto, aparece una contrapropuesta respecto a las medidas para atacar a la clase media que definitivamente terminaron de motivar más, digamos, y conseguir muchos más votos que lo requerido. Y ni hablar, definitivamente la UDI también es una gran derrotada en esto y en su presidencia. O sea, para poder hacer la mejor amenaza de aplicar sanciones a las personas a los díscolos, y eso motivó más, por ejemplo, bueno, Moreira señaló que a su hermano el día anterior y lo vimos el programa pasado, a su hermano lo habían amenazado de pasarlo al tribunal, o al Tribunal Supremo del partido, y Moreira se motiva más respecto a eso. Y el día antes de la votación se dice que queda parlamentario la UDI que vote a favor de este proyecto, va a ser pasado al tribunal, y motivó más todavía. O sea, no actúa bajo amenaza. Claramente, yo creo que fue la ayuda que el proyecto necesitaba también. O sea, y demuestra una falta de sintonía con un criterio de realidad de lo que estamos viviendo en esta situación de pandemia, pero especialmente de lo que significa este proyecto para resolver esos temas. Sí, Rafa. Oye, bueno, las ayudas del gobierno han sido insuficientes por donde las mires. Ya, o sea, lamentablemente da como un poco de lata tener que criticar, porque yo creo que están haciendo su mejor esfuerzo. Quiero creer eso, que están haciendo lo mejor posible dentro de sus capacidades, ya dentro de sus competencias. Pero ha sido insuficiente, y lamentablemente cuando tú estás a cargo de un gobierno, no puedes darte el lujo de tener la cantidad de errores, tanto en el manejo comunicacional, en el manejo logístico, ya de la situación que hemos tenido que vivir. Y esto ha sido como, para mí, va a quedar como, este gobierno de Piñera va a quedar con ese sello, con el sello de la incompetencia. ¿Ya? Yo sé que muchos amigos míos de derecha se molestan cuando yo me refiero de incompetencia a este gobierno, pero no lo digo ni de mala onda, ni porque soy del otro lado, es porque realmente se ha actuado de muy mala manera. Y lo hemos visto a nivel regional también, ¿no es cierto?, con las cosas como han ido sucediendo. Pero yo pienso que nosotros partimos en el estallido social, y el pensamiento de la gente
no es solamente este gobierno el culpable. O sea, esto viene arrastrándose de mucho tiempo. Entonces yo creo que tampoco, respondiendo un poco, Bastián, a lo que tú mencionabas de por qué la oposición no le ha sacado también el provecho necesario, es porque saben que lo que está pasando hoy en día es un arma de doble filo, porque te pueden empezar a cobrar las cosas a ti. De hecho, yo sé que el senador Insulza no maneja su página, pero yo a él también se lo hago público cuando le veo las críticas, ¿no es cierto? Y lo que él está diciendo, yo le digo, bueno, pero hubo un momento en que ustedes fueron gobierno, en que usted tuvo cargos a la altura para poder influir en la presidenta de la República o en el presidente de la República, porque ha estado en varios gobiernos. Entonces, yo creo que es un momento, como se lo dije también a una persona política local, es el momento en que los políticos tienen que callar y escuchar a la ciudadanía. Porque la única forma de poder entender esta unidad social que necesita Chile, que es un país dañado y que necesita unirse, necesita tener como una reconciliación, que antes se hablaba mucho el tema de la reconciliación por la dictadura y se manoseó mucho el término reconciliación, pero creo que esto tiene que llegar en algún momento. Y la forma de cómo se está dando, de cómo se está echando abajo un sistema, yo creo que si bien es un camino largo, se tiene que hacer y creo que va a ser lo mejor para todos, ya que estas cosas cambien. Por eso que pasa esto de que ni derecha ni izquierda han tenido un gran protagonismo. Yo creo que son muy inteligentes muchos de los que están ocupando hoy en día los cargos, ¿no es cierto?, de elección popular, y es mejor mantenerse tranquilos y ver qué es lo que viene por parte de la gente, porque si no les puede jugar muy en contra. Así que a mí me encanta lo que está sucediendo de que realmente la gente se esté empoderando de los temas y que se dé cuenta que sí, las cosas pueden cambiar, que sí pueden ser mejores para todos nosotros, y me alegro realmente por eso. Estoy feliz. Y Oye, para terminar, lo sí, que les dale. decía yo el tema de la incompetencia del gobierno, y yo quiero tocar este tema porque creo que es importante, se dejó de hablar ya, que fue lo que pasó acá, ¿no es cierto?, en nuestra región de Arica y Parinacota, donde a mí me molestó de un principio esta fórmula de ayuda a través de víveres, a través de una caja con víveres que tú no sabes si la familia come eso, si no come, si son intolerantes o no al gluten, si te metes en la casa de una familia y le das comida ya en una caja y con eso crees que estás haciendo mucho, y finalmente se utiliza como un modo de publicidad, ya, donde salían en las fotos. A mí me pareció de lo más bajo que podía ser fotografiar la miseria de las personas. Yo no creo que si lo estoy pasando mal y necesito que el gobierno me dé comida, quiero salir en una foto recibiendo la comida del gobierno. Y tampoco el gobierno tiene el derecho de poner a las personas en esa situación simplemente por la ayuda que están prestando. Entonces se utilizó políticamente, fue feo, Sí. y después todo lo que vino, ¿no es cierto?, con el tema del negociado de las cajas, y donde no le costó la cabeza a nadie, todos siguen trabajando igual, es un escándalo de proporciones, creo que de los más vergonzosos desde el tema de Sancán, ha sido esto que hemos visto ahora, y no salió nada, absolutamente nada. El intendente no se refirió más al tema. El señor Giancarlo Valtolú sigue en su puesto de administrador regional, ¿no es cierto? No le ha pasado nada a nadie y es inconcebible esta situación que estamos viendo y viviendo, ¿no es cierto?, por el mal manejo y la incompetencia del gobierno en cómo enfrenta esta pandemia. Sí, así es, bueno, para allá vamos en verdad. Yo creo que ya habiéndole hecho análisis, digamos, nacional, y yo creo que es importante que conversemos sobre lo que está ocurriendo en nuestra región. Por cierto, con el tema de la pandemia, sabemos que hay una situación grave ya respecto de la tasa de incidencia. Arica es la que lidera a nivel nacional, que también hay responsabilidades de las autoridades, más allá, ¿no?, de la responsabilidad que asumimos cada uno. Pero un punto importante que tú tocabas, Rafa, porque definitivamente el tema de las cajas ya salió de la palestra pública, ¿verdad?
Pero uno se queda con la desazón, finalmente, de que aquí nunca hubo responsabilidades políticas, ¿no? Y en política sabemos que las personas que están en cargos que son de confianza y sobre todo cargos que dicen relación con el trabajo con la gente directo, tienen responsabilidades políticas y finalmente cuando alguien actúa fuera de sus competencias o actúa al parecer dentro de la ilegalidad, porque finalmente la Contraloría lo que se pronunció es que la compra de las cajas fue ilegal y por eso, digamos, se suspendió todo el proceso. Sabemos también que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, que se están haciendo, digamos, las investigaciones correspondientes para buscar en este caso la teoría del caso y eventualmente imputar algunas responsabilidades penales que pudieran haber, pero en el tema político no le costó el cargo a nadie. ¿Ah? A nadie. O sea, este nivel de exposición, o sea, estamos hablando primero de un tema de necesidades, y son necesidades elementales, básicas que tiene una familia, que podemos criticar o no si es que nos parece bien la caja o no. A mi modo de ver, como política pública tampoco me parece una buena opción, porque finalmente uno le impone lo que tiene que comer una persona y finalmente no sabemos las necesidades, incluso desde el punto de vista de salud que tiene cada familia. Entonces, exacto. Y por otra parte, la excesiva publicidad, que de verdad que fue grosera, y no solo acá en Arica, sino que lo vimos también cuando fue hasta la primera dama con un grupo como de 15 personas, sin ninguna medida y respetando ningún protocolo en este caso, de prevención por el tema del contagio del COVID, a entregar una caja a una familia. Entonces, y vemos que en el fondo el intendente sigue en su cargo de forma normal. El administrador regional desapareció de la esfera pública después que era la figura descollante a nivel regional, que aparecía en actividad pública que hubiera, veíamos al administrador regional, parecía más intendente, o sea, a ese nivel. Pero ahora desapareció, sí. Desapareció de plano. Entonces, ¿y la responsabilidad política dónde está? O sea, y ahí vamos también por a lo mejor la validación que tiene por ser evópoli con el ministro del Interior, porque finalmente el que decide respecto de la intendente y el que tiene la coordinación con la intendente es el ministro del Interior. Lo dejo abierto. Juan. Mira, yo creo que esto es una seguidilla no quiero hablar de errores no forzados, pero hoy día yo trato de evitar hacer un análisis respecto a las cifras preocupantes que tenemos de contagio, de fallecidos en el último tiempo, y cuando se habla de este retorno paso a paso, nuestra región no veo por dónde, porque definitivamente, bueno, tenemos definitivamente ya declarada cuarentena obligatoria hasta el 31 de julio. Pero esto ha sido una seguidilla de acontecimientos desde cuando la autoridad llamaban a cuarentena preventiva y veíamos autoridades en la playa, una autoridad que de verdad no era su nombre, pero yo la estimo bastante, la considero bien clever en lo que hace, pero se equivocan. Vemos personas del gobierno regional que suspenden el toque de queda y al día siguiente... comprando cigarrillos. Comprando cigarrillos, interrumpiendo el toque de queda. Y al otro día el intendente señala que esa persona se le dio su renuncia, resulta que no renunció nada. Entonces vemos una seguidilla de sucesos. Vemos a un administrador regional plenipotenciario entregándole permiso a los consejeros regionales, entregando a los dirigentes, paralelamente, evidentemente, entregando o teniendo más protagonismo el propio intendente. Y después vemos este espectáculo de las cajas que no solo mal diseñado como proyecto, digamos. Recordemos que Arica, esto fue un proyecto que motivado desde el Consejo Regional con el gobierno regional, que posteriormente acá en Arica se promovió o se aprobó antes que el gobierno del presidente anunciara la entrega de las 2.500.000 cajas, digamos. Por lo tanto, pero mal diseñado. Ya tenemos ahí un comentario de Claudia Díez, es terrible. O sea, lo que decía Rafa, los alimentos que están, o la minuta de una dieta, no sé quién la preparó, pero definitivamente, claro, es para matar el hambre, pero no hay ningún cuidado, ninguna prolijidad respecto a eso. Y ni hablar del proceso de licitación, la invitación,
yo creo que como a nadie se le ocurre que no es prudente un funcionario del gobierno regional que tiene una militancia política, que tiene un cargo dentro del partido político, invitar a esta licitación al colega que es de su mismo partido y tiene el mismo cargo, o sea, al otro vicepresidente, y no se inmuta, no se incomodan con eso, digamos. Y la verdad que ha sido escandaloso, yo creo que es un tema escandaloso que a la fecha no tenemos, y nadie da la cara, nadie responde por este tema. No responde ni, o sea, bueno, los caminos jurídicos, legales, digamos, las investigaciones toman su tiempo, pero políticamente aquí nadie dio la cara y nadie está respondiendo por eso, digamos. Entonces, sin duda que es una situación bastante especial. Yo creo que ha sido una seguidilla de errores que se han cometido en nuestra región, que vuelvo a reiterar, no quiero asociarlo directamente, pero algo tiene que haber respecto a los indicadores que hoy día tenemos. O sea, aquí eh, que hay mucha gente que vemos en las calles que la cuarentena no es que no la haya querido cumplir, es que definitivamente no tiene cómo hacerlo, digamos, porque tiene que trabajar o si no los mata este virus, lo va a matar el hambre. Entonces, y tenemos también un gobierno regional que no ha estado a la altura, que no ha respondido a los requerimientos que en la región tenemos y necesitamos también. Entonces, yo creo que es un tema bastante complejo y nadie la saca ni por curado. Si ese es el punto. Oye, yo Entonces, perdón. Voy yo. Quiero mandarle un tremendo saludo a la Claudita Valdivia que nos estaba comentando ahí. Ella es tremenda cocinera ariqueña, difusora de la cultura culinaria y muy, muy preocupada de difundir el patrimonio, ¿no es cierto?, de lo que son los sabores regionales. Así que, Claudita, si nos estáis mirando, un besote a la distancia, cuídese, por favor. Y la Claudia decía algo bien, complementando un poco lo que estábamos hablando nosotros. ¿Por qué no meter fruta, por ejemplo? O verdura. claro. O yo digo aún más, ¿por qué tener que dar alimentos, lo que es la logística de repartir el alimento? ¿Cuánto tiempo te vas a demorar? ¿Por qué no se le hizo una transferencia por cuenta RUT? Y si la señora María necesitaba comprar gas, porque por ejemplo vinieron los rotarios o vinieron algunos empresarios caritativos y fueron a dejar comida a las poblaciones donde faltaba, ¿no es cierto?, para parar la olla, pero no tenía gas para cocinar, y la señora María perfectamente sabría que lo que necesita su hogar es gas. ¿O por qué no la persona que dijo, yo me voy a gastar 1.000 pesos diarios para asegurar el pan en la mesa? Y gasto 1.000 pesos de pan por 30 días. Entonces, si nosotros ya estamos grandes para saber lo que necesitamos y lo que no, entonces ahí es cuando se empieza a jugar con la miseria. Eso es lo que a mí realmente me molesta. Cuando se empieza a jugar con la miseria de las personas, porque lo están pasando mal, y tú no puedes hacer un aprovechamiento primero político de una situación así, ya empezar a marketearte y sacar a todos los seremi a la calle a repartir cajas, que es una función que no les corresponde, no se les paga para eso, ¿ya? Y que digan, no, todo el gobierno es acción. Estamos mal, pues si nos estamos vendiendo de esa forma, estamos mal. Entonces fue mal ejecutado, fue mal planificado, porque tenía otros objetivos. No tenía los objetivos de una ayuda real. Tenía un objetivo de dividendo político ya a través de esa ayuda. Y que más encima pase la situación que pasa. Lo que bien decía Juan. Es importante que la gente sepa y que se meta a ver quién es la directiva de Bópolis en la región. Y se va a dar cuenta que en la vicepresidencia está un oferente y el mandante de la misma licitación. ¿No es cierto? Y lo que decías tú, Bastián, ¿por qué la Contraloría finalmente cuestiona esto? Es porque no tenía el rubro. No es porque incluso en la licitación dos oferentes distintos tenían la misma dirección. Ni siquiera por eso. Es porque no tenía el rubro. Entonces, en base a eso, y hoy por hoy hay un proceso que lo está siguiendo el Consejo de Defensa del Estado, que lo está siguiendo la Contraloría y la Fiscalía. No es algo que esté al lote o que haya una persecución política, como por ahí lo escuché por parte del administrador regional. Hay una persecución política, ¿sí? ¿De cuándo, por favor? Si tampoco es tan importante. ¿Ya? Entonces, y son 3 organismos del Estado que están encima. Como yo lo dije recién, esto es un escándalo de proporciones que se le ha bajado el perfil, pero increíblemente, gracias a que la gente está preocupada de comer, de poder pasar el invierno sin mayores problemas,
y de que no se sigan muriendo las personas, ¿no es cierto?, o contagiando aún más. Que tengan que salir a trabajar porque las medidas no son suficientes. Y que cuando toman una medida, chuta, se aprovechan. Y cuando el pueblo se empodera por sacar una medida, no, estamos condenados ya entonces a morir todos. Entonces, esa es la actitud que hay que cambiar y es lo que conversábamos recién. Yo creo que la gente ya se dio cuenta, la gente ya entendió más o menos cómo va funcionando, cómo va operando este Chile y podemos cambiar cosas, podemos. Yo hoy más que nunca voy a defender el plebiscito constitucional. Hoy más que nunca voy a apoyar el apruebo. Voy a hacer lo que tenga que hacer para que seamos cada vez más y se entienda de una buena vez que tal vez no va a ser lo ideal ni lo mejor, porque siempre van a estar estas cuchufletas y estos gallos tratando de meter cosas como el escorpión, porque van a existir siempre, pero se pueden mejorar las cosas, se pueden mejorar las cosas. Y no es necesario ser ni de un color ni del otro para que las cosas sucedan. Es necesario que hoy por hoy empecemos a votar más por un programa de gobierno que trae cada persona, nos acostumbremos a votar por programas y no por caras, no por apellidos, no por colores políticos, sino por programas de gobierno. Y eso es una evolución que tenemos que tener como sociedad, y cuando seamos capaces de poder pensar, votar y elegir de esa forma, créanme que vamos a tener mejores gobernantes. Yo lo veo así. Sí, pues, Rafa, yo creo que lo sospechoso aquí es esta condición de superhéroe que tú dices en un momento y hoy día un silencio absoluto. O sea, acá algo sucedió, más allá del protagonismo, o sea, sí, más allá de una situación de un estado complejo desde el punto de vista no solo comunicacional, sino que independiente, porque la vía jurídica, la investigación va en paralelo, pero aquí todo lo que se hacía con un autobombo impresionante, hoy día se dejó de hacer y por lo tanto algo pasó, algo ocurrió, algún coscorrón, algún tema ahí internamente de haber sucedido, que finalmente si lo otro está tan bien hecho, ¿por qué no se sigue haciendo igual? Evidentemente. Chuta, Sebastián sigue con problemas Va a ser la tónica de este programa. Ya nos quedan pocos minutos. Sí, nos quedan pocos minutos, Rafa. Yo, la última pregunta, antes de ir cerrando, ¿te gustaría tener como esta posibilidad de que cada semana elijamos al influyente de la semana en Arica y Parinacota? Una persona o un hecho que haya sido lo más influyente. No sé qué se te ocurre, digamos. Mira, esta semana, para que más influyente? Para que la gente también, a mí me gusta que me vayan conociendo y que vayan entendiendo de repente como yo pienso, porque muchos me tratan siempre de encasillar en un sector o en otro, y yo voy a elegir al personaje de la semana, al senador Durana. Pienso que el senador Durana fue un personaje relevante para nosotros esta semana en la región, porque entregó su voto al 10%, porque independiente de que haya metido todo lo que haya querido meter, ¿no es cierto?, en la Comisión Constitucional del Senado para poder sacar menos personas con el beneficio, ya terminó votando a favor. Y eso para mí se valora, ya siendo que el senador Durana no es santo de mi devoción, porque en su carrera política, para mi parecer, para mi forma de ver la vida, él ha votado en contra del bien común en varias oportunidades, favoreciendo a grupos económicos, ¿no es cierto?, favoreciendo otro tipo de prioridades que para mí no existen, ¿ya? Que hay cosas que realmente son un poquito más importantes, pero ya eso es tema para otra ocasión, pero quiero destacarlo a él esta semana, porque se sumó, porque reflexionó, porque finalmente hizo algo que iba en contra de su ideología política, hizo ponerse en contra de su partido, y eso en realidad hay que tener cojones para hacerlo. Así que, senador Durana, mi respeto y mi admiración esta semana por usted. Yo también
creo que el influyente de la semana, voy a votar por el senador José Miguel Durana. Yo creo que, porque sorprendió a todos, digamos. Yo creo que escuchó a la comunidad, escuchó los llamados, escuchó los cacerolazos, fue valiente, no aminoró su convicción, digamos, o en este caso su empatía con este proyecto, o la necesidad de este proyecto, a pesar de la amenaza de ser traspasado. Hablemos que, en definitiva, cuando hablamos de la UDI en Arica y Parinacota, hablamos de Durana, José Miguel Durana. Yo creo que no hay una persona más consecuente de la política o de los principios de la Unión Demócrata Independiente como es Durana, pero aún así yo creo que su compromiso con la región, con los distintos actores que le dijeron que tenía que concurrir con su voto a favor, definitivamente, para mí en realidad, yo creo que a lo mejor esto no va a llegar porque me tiene bloqueado de varias redes, pero aún así yo considero que es la versión influyente en este humilde programa. Yo también voto por él como el más influyente de la semana para Arica y Parinacota. Oye, parece que hay acuerdo en la mesa, porque yo también le voy a dar el apoyo a Durana por primera vez, pero solo por el hecho de que fue capaz de decirle que no a la Jacqueline Van Rysselberghe. Yo creo que ahí, si fue capaz de poner en juego incluso su permanencia en la UI, digamos, a riesgo de pasar al Tribunal Supremo, y aún así a votar a favor de esto, se merece la nominación al influyente de la semana en la región. Se lo ganó. Bueno, caso aparte, el único parlamentario que primero se abstuvo y después ya, cuando ya no había nada que hacer, ya dijo, bueno, ya apruebo. Pero se subió al carro y empezó a tirar chaya, ¿no es cierto? Yo se la tiré también hoy día. Yo se la tiré al diputado, porque ya encontré que sumarse al final y decir, puso un speech ahí. Yo no sé quién le escribirá en realidad en sus redes sociales, pero si me está viendo, diputado, cámbialo, porque no puede poner eso. Es demasiado es como cara de trasero, como que siempre tuvo la convicción que el proyecto era bueno. Cara de nalgas, como decía un primo. No, claro, entonces... Se parecía más a una publicación de Piñera. Incluso, mira, yo me imaginaba hoy día a Piñera promulgando la reforma constitucional con una cara sonriente y firmando ahí con la convicción de que era lo mejor para Chile. Pero bueno, lo hizo en solitario, por lo tanto... Y su discurso de que él es clase media. Claro. Eso es lo mejor. Pero alguien lo hizo, está en razón, y no lo hizo. Yo creo que a lo mejor lo hizo así en privado, si es que finalmente lo hizo, porque dice que claro, junto a los ministros promulgó la ley y la mandó en silencio a la toma de razón de Contraloría. Todos estamos esperando el comunicado, todo el día esperando, bueno, a qué hora lo firman, el punto prensa, cómo lo va a hacer, qué va a decir, cuál va a ser el tono que lo va a decir. Entonces, pero yo creo que escuchó a alguien, que ya es un gran tema, o sea, que el presidente escuche a alguien y lo haga de forma reservada. Yo creo que fue un tino. Y probablemente tal vez sea el último, digamos, la última reforma o la última ley que promulgue Piñera junto a su actual comité político. Yo creo que probablemente vamos a tener noticias de alguna modificación ahí en el equipo. Yo creo que va a haber cirugía mayor ahí. No sé qué piensan ustedes, como para ir cerrando ya. No, sin duda. ¿Cambio de gabinete sin o no? duda sí, yo creo que sin duda hay un cambio de gabinete. Blumen se va definitivamente. El ministro. Esta derrota del gobierno necesita despilchar por un lado, y definitivamente el cambio del ministro del Interior es eminente. Y yo creo que se viene un cambio a figuras públicas de peso, de más talla política dentro de la derecha, y por lo tanto, y con eso terminar lo que queda de gobierno en realidad. O sea, y disminuir las apariciones y ya elevar todas las velas que le quedan y terminar, ojalá con el viento que queda, y poder llegar a puerto al final de este mandato, digamos, porque ya no queda otra. ¿Y a quién apuestan en el Interior? Evelyn Matei, viene Longueira como ministro del Interior. Longueira.
Y ya con eso lo he visto todo. Sus conversaciones con Jaime Guzmán, para defender el modelo. Que vuelva Longueira, y con eso lo he visto todo ya. La derecha no sabemos, ya han hecho cosas que uno dice, no, siempre se pueden, se superan a sí mismos. Pero probablemente vuelva una figura histórica, ¿no? Yo creo que van a apostar por traer a una persona de trayectoria que sea capaz de también de ordenar un poquito la coalición, pues. A pesar de que ya sabemos que Evópoli dio la vuelta el giro en U de retorno a la UDI, así que ya ese espacio ya está perdido en la derecha. Se acabó la revolución Evópolis. Oye, yo pienso que ya se van a estar, van a empezar a pensar en la campaña presidencial. Yo creo que esto que les queda de gobierno tiene que enfocarse en la figura que van a levantar y cómo lo van a hacer, porque se les viene súper complicado. Así que por ahí va a ir la cosa. ¿A quién levantamos? A ver, ¿a quién levantamos? Ahí, bueno. Está difícil. Queda la duda también, porque no creo que la Vimpo, ¿no? ¿Sí? Es la ¿Está saliendo menos los matinales o no? Yo no veo los matinales, no sé si está saliendo menos o no. No, sale. No, cocina, lo mismo, sí. opina, sale hasta los canales de farándula, todo. Dios ya mío. no hay. Oye, bueno, Bastián se perdió la mitad del programa, así que pero ya nos queda casi nada, yo creo que estamos pasados en el tiempo. Pero Bastián queda grabado, así que... Sí. Ahí vamos a verlo. Oye, agradecer, la verdad que Podéis ver la parte en cuando Juan empieza a pelarte. Yo también lo hago de frente. Oye, agradecer todo un rato más de 77 personas conectadas en los dos páginas de Facebook, de la página, eso nomás te digo, y el canal de YouTube también, que este programa queda colgado ahí. Así que, el último minuto, pues, Bastián. Ahora estoy yo moderando. Último minuto. Bueno, ya. Bueno, semana compleja para el gobierno. Esperemos que, en verdad, yo creo que por el bien de todos, que esta cuestión se empiece a ordenar un poquito. A nadie le conviene, digamos, estar en un país donde existe un vacío de poder tan grande, porque queda abierta la posibilidad para todos. Por otra parte, creo que es indispensable en este escenario político, donde ya hay una desafección propia dentro del gobierno, es necesario el plebiscito. O sea, yo esperaría que en octubre tengamos el plebiscito y que a última hora nos salgan artimañas que nos lleven, digamos, a retrasar más este proceso. Yo creo que el sistema ya no da para más y la única forma, digamos, de ordenar la casa es a través de esta posibilidad de que entre todos construyamos una nueva constitución, un nuevo paraguas, digamos, de protección, y donde estemos todos también, pues si finalmente aquí tampoco se trata de pasar la planadora. Yo creo que va a llegar el momento de que tengamos que sentarnos a la mesa y construir desde las mayorías también, ¿no? También no esa minoría que veta, que yo creo que ya se está desangrando, que es la UDI en particular. Así que a darle nomás, pues. Harta fuerza acá en Arica, a cuidarse mucho. Estamos bien complicados con ese tema, así que en la medida que cada uno se cuide, nos cuidamos todos. Así que por ese lado, a seguir cuidándonos. Rafa. Quiero aprovechar mi minuto para referirme a un tema también que considero que es súper importante, que hemos vivido esta semana, que es todo lo que ha pasado en el proceso, ¿no es cierto?, judicial de Martín Pradenas, el imputado de violación, de Antonia, y todo lo que ha pasado socialmente, el apoyo que se ha visto transversal, ¿no es cierto?, aquí este tipo de casos ya no queremos verlo más como sociedad, donde en una primera instancia, bueno, Bastián es el más indicado para hablar de estos temas legales, ¿no es cierto? En una primera instancia, cuando yo considero que la justicia es más garantista, ¿no es cierto?, se le da la prisión preventiva, ¿no es cierto?, en el hogar, el arresto domiciliario, y genera una tremenda reacción en la sociedad chilena, donde ya nos estamos acostumbrando a salir con nuestras cacerolas y nuestras cucharas en forma de protesta, y esto sucedió en todo Chile,
y yo sé que lo que pasó hoy, ¿no es cierto?, con la prisión preventiva finalmente que dan sobre Martincito, ¿no es cierto?, va no relacionada a todo lo que ocurrió en la calle, porque la justicia no funciona en base a los sentimientos ni al clamor popular, ¿no es cierto?, se ajusta a derecho, se basa en los hechos, pero en cómo se presenten los hechos. Y si bien tal vez la Fiscalía no hizo un buen primer trabajo, se reivindicó, ¿no es cierto?, y me voy despidiendo esta semana con una sensación de justicia. Me voy despidiendo la semana feliz porque está en la cárcel lo voy a decir, es un violador, porque yo estuve siguiendo el caso, lo estuve escuchando todo lo que dijo el fiscal, todo, y yo me doy la libertad de tal vez hacer un prejuicio, pero todo indica de que este gallo realmente lo hizo, ¿ya? Y hoy por hoy tenemos una vida menos de una persona importante, ya, una persona que no le hacía mal a nadie, porque este tipo de abusadores siguen las calles impunes. Entonces no puede ser que los delitos de este tipo, yo posteé por ahí el tema del profesor, yo sé que son distintas instancias legales las que están en este profesor que rompe el torniquete y está 3 meses preso sobre este abusador sexual, ¿no es cierto?, que estaba en la casa descansando. Entonces, la justicia no tiene que ser solamente la cárcel para los pobres, tiene que ser para todos. La justicia tiene que buscar la igualdad, porque es parte de nuestra Constitución también. Y estoy feliz. Creo que esta semana, la palabra que define mi semana fue justicia. Justicia para el pueblo, por nuestro 10%, justicia para Antonia, porque hoy tiene a su violador tras las rejas, y esperemos de que el juicio se dé de la mejor forma para que sea un ejemplo de que estas cosas no tienen que pasar más en Chile. Bueno, gracias. Yo creo que hay señales importantes. El cacerolazo hace aprobar leyes que jamás se pensaron que se podía aprobar. O sea, no jamás, pero que hace un tiempo nunca era impensable creer que se podía modificar. Y hoy día también la justicia hace un llamado importante a quien administra la justicia a escuchar y no desatender no un juicio público, yo creo que acá hay antecedentes más que fundados respecto a entregar señales de seguridad y protección, sobre todo al género femenino. Yo creo que hace rato, y esto entrega un segundo mensaje. Hoy día no es, ya creo que hay que cambiar el discurso de que las mujeres tienen que cuidarse hoy día, o enseñarle a las hijas a cuidarse. Hay que enseñarle a los hijos, digamos, hay que educar a los hombres también respecto a este tema. Entonces, comparto contigo esta opinión y esta reflexión, y de verdad le agradezco esta compañía. En este video fue un programa que se nos pasó bastante rápido, llevamos hartos minutos y tuvimos harta sintonía, y esperamos seguir así con esta modalidad de transmitiendo vía streaming en directo por las plataformas de redes sociales de Eso Nomás Te Digo. Muchachos, que tengan un buen fin de semana, pásenlo bien, cuídense, encerrados por supuesto, Igual. pero disfruten, vean tele, Netflix, todo lo que hacen cuando... Oye, y antes de terminar, pareciera que el influyente de la semana, pero a nivel nacional, fue la cacerola, porque finalmente... La bien ponderada cacerola. La cacerola dijo... larga vida la cacerola. Chiquillos, va a ser nuestra bandera de lucha. Nuestra bandera de lucha. Cuídense, que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el otro viernes. Vale, chau.